el que vamos a intentar entender mejor qué momento estamos viviendo en España y qué esperanza es posible para construir juntos en este momento. Tenemos 4 invitados estupendos. Yo voy a ser breve en la presentación y poco formal para no perder tiempo, porque si los presentara detenidamente como se merecen, empezaría presentándolos, concluiría y habría terminado el acto y no habríamos dicho nada sobre el contenido del encuentro. Juan Antonio Ortega Díaz de Androna es un hombre de la OCDE, fue ministro, en algún momento fue también secretario general y es abogado. John Juaristi, amigo, habitual, todos son amigos, habitual en el Encuentro Madrid Ya, ensayista, columnista, director del Instituto Cervantes, director general en otra época de la Comunidad de Madrid. Juan Pablo Fusi es historiador, asiste por primera vez al Encuentro Madrid. Yo creo que es un hombre que, haciendo historia de España, ha dado una frescura poco habitual entre los historiadores y pensadores. Y Fernando Vidal es sociólogo, ha trabajado especialmente cuestiones vinculadas a la exclusión social, pero piensa mucho sobre la situación política en España y piensa bien. Estamos en un momento, el actual, difícil de definir, marcado por el deseo de cambio, marcado por una crisis institucional. Nuestro sistema democrático se pone en cuestión, hay crítica justificada a la partidocracia, hay proliferación de populismo, hay nuevos discursos utópicos, emerge un deseo justo de un Estado menos ensimismado, más abierto, hay cansancio y hay esperanza. Hay muchos modos de afrontar el deseo de cambio social. Yo creo que España, ya nuestros ponentes dirán ellos, está marcada en este momento por el deseo de cambio. Yo creo que el momento de España podría definirse por un momento en el que estamos ante la opción de la utopía, el cambio sin sitio, utopía, o el deseo realista de construcción. Parece que es una hipótesis para explicar lo que está sucediendo. Y en ese sentido me parece que es muy pertinente uno de los textos del fundador de Comunidad de Liberación, de Giussani, uno de los textos sociales, por así llamarlo, ¿no? Giussani dice que la construcción política, la construcción social, depende de la intensidad realista del deseo. El deseo del que hablamos es el deseo de una vida más justa, de una vida más armónica, de una vida más pacífica, un deseo capaz de abrir a los demás, que parte de la necesidad concreta, que busca al otro como apoyo, que valora al otro como un tesoro. Para Giussani el deseo es la chispa, lo que te hace ponerte en movimiento. Sin embargo, la utopía obedece a una concepción preestablecida de la realidad, que cierra, que violenta. Hay muchas maneras de entender la utopía, pero aquí la utopía está entendida como el proyecto que no abre a la realidad. Bien, deseo y utopía. Me parece que pueden ser dos claves, una alternativa para entender el momento que vivimos en España. Nuestra transición se hizo desde un deseo muy realista, de superar viejas divisiones, de superar viejas diferencias, un deseo realista que permitió una reconciliación, que permitió un diálogo, que permitió construir un proyecto común. Pero este es el momento en el que la generación presente no se reconoce en ese proyecto de la transición, en esa reconciliación, en ese hacer con el otro. Bueno, yo voy a empezar preguntándote a ti, porque hace poco has escrito en tu columna de ABC que la extrema izquierda tiene razón cuando dice que los consensos históricos se han roto, pero no porque lo diga la extrema izquierda, sino porque esos consensos históricos han desaparecido. Tú, si tuvieras que definir en 4 pinceladas, que son los 4 minutos que tienes, ¿cómo definirías el momento en el que estamos? Vamos a ver, esto de la extrema izquierda
Lo que tengo mis dudas es que si fuera de extrema izquierda realmente quien dijo esto en su momento, y que era, yo creo, Carolina Mendoza, un personaje del comité ejecutivo de la dirección de Podemos, y que habló de la ausencia o del estallido de los consensos básicos. Bueno, esto es algo que obviamente no es una idea original de la dirección de Podemos, ni de Carolina Mendoza, etcétera, que es algo que vamos hablando bastante y durante bastante tiempo. Yo creo que había un cambio enorme en la sociedad española. Un cambio social. Un cambio social no ha sido, digamos, un fenómeno exclusivo, obviamente, de España, ni mucho menos. Digamos, es un cambio profundísimo en todas las sociedades occidentales, y es la desaparición de las clases medias tradicionales, las clases medias que, en fin, digamos, la definición que en su momento a mí me resultó más interesante acerca de esta formación social, de estas clases medias, es aquel concepto de burguesía asalariada o de burguesía remunerada que utilizaron, digamos, algunos pensadores franceses, como Jean-Claude Monet, etc. Estas clases medias tradicionales accedieron a las clases medias del siglo XX, las que habían en su momento sustituido a las clases medias patrimoniales. No han pasado, no han sobrevivido al siglo XX, y en el siglo XXI tenemos una nueva formación social mayoritaria, lo que se llama el precariado, los millennials, en cualquier caso yo prefiero llamarles en estos momentos hamburguesía, directamente. ¿Por qué? Porque el modelo más claro, la metáfora más adecuada, creo que es la de la hamburguesa, que supone, digamos, una nivelación nutricional, de materias de muy distinto origen, y que además la hamburguesería como tal, digamos, se manifiesta o se revela, digamos, como la empresa del presente y del futuro de Antonio Mastro, ¿no? Trabajo precario, bajos sueldos, falta de especialización, pero, digamos, por otra parte, casi cumple un papel asistencial en el caso de los nuevos titulados superiores, para hablar de un sector de esta burguesía, que en los momentos de penuria o de desempleo pueden recurrir eventualmente también a la burguesería, ¿no? como tal. Y por otra parte, lo de la burguesía todavía retiene en su propia denominación, en su propia formulación, una referencia a la burguesía, que es de donde proviene, digamos, en gran parte de estas nuevas clases medias. Una burguesía que, en realidad, la burguesía ha sido digamos, una especie de comodín para designar fenómenos muy distintos. La burguesía del siglo XIX, contra la que sentía Marx en sus obras, en el Manifiesto Comunista, etc., era una burguesía patrimonial que tiene muy poco que ver con la burguesía del siglo XX, que es una burguesía de los trabajadores sobre-retribuidos. Wigner decía que lo único en lo que había creído el capitalismo de toda la obra de Marx es aquella frase del manifiesto donde decía que la burguesía es una clase políticamente necesaria para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y que cuando desapareció la burguesía como tal, entonces creó una burguesía a base de sobre-retribuir a una serie de trabajadores especializados que fueron en aumento hasta crear unas clases medias masivas. Después los chinos descubrieron que la burguesía era una clase socialmente necesaria para el desarrollo del capitalismo, y en una época de globalización como la nuestra, pues esto condenaba ya mucho a las clases medias, a esas clases medias tradicionales y asalariadas del XX. Bien, eso se ha producido también en el caso de España, ¿no? Esta aparición de este nuevo magma social que sustituye a las clases medias tradicionales, donde yo creo que está en gran parte, una aproximación tanto apresurada. Esto podríamos encontrar algunas de las claves
Fernando, John nos plantea ya una descripción, digamos, sociológica, ¿no?, de desaparición de clase media, ¿no? Pero claro, la transición tuvo un determinado sujeto social. ¿Pervive o no pervive el sujeto de la transición en este momento? ¿Tú como sociólogo qué dirías? Yo creo que no, yo creo que pervive en gran parte de las aspiraciones de la Constitución, de la vivienda, de empleo, de dignidad de vida, pero no hay un sujeto que porte esto. Por lo tanto, ¿con qué se identifica la gente? ¿Se identifica con un papel? ¿Quién porta los valores? ¿Quién porta el proyecto? Yo creo que existe claramente un deseo por parte de la gente. Hay un deseo antes adormecido, ahora despertado. Ahora parece que quiere superar el escepticismo consumista en el que estaba y que decía, bueno, pues vivamos aquí adormecidos, no podemos transformar la sociedad, pero al menos tenemos para comer. Existe un deseo real que se ve en Twitter, se ve en la actividad de la gente, muchísima gente comprometida, activada, que da la cara diciendo yo defiendo a este partido, propongo esta idea, o que se ve, por ejemplo, en el informe FUESA cuando se dice que las personas más esperanzadas en nuestra sociedad española son los pobres, son los que dicen que tienen más esperanza en que algo pueda cambiar en esta sociedad. Y sin embargo, a la vez, son los que tienen menos asociacionismo para transformarla. Yo creo que en el fondo hay un deseo radical. Entonces el problema no es si hay alguien que porta proyectos de cambio en torno al AVE o en torno a la política energética, sino como decía la canción de Franco Battiato cuando protestaba contra la partitocracia italiana, se quiere otra vida. En esa canción se decía, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que se quiere otra vida. Es decir, la crisis es una crisis global. Y cuando vemos una crisis global, al final nos enfrentamos al todo. Pero ¿cuál es la teoría del todo? Pues es que siempre es así. La única teoría del todo es el amor. Al final, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando la persona. Está fallando que nuestra sociedad es ambivalente, se desmorona en gran parte, como dice este libro americano, el desmoronamiento de la sociedad, se deshilacha porque la gente se ha desinteresado, los profesionales se han desinteresado, no tenemos suficiente solidez en nuestras instituciones y el problema es que necesitamos formar personas. Al final el problema es, ¿realmente las personas tienen referencias de proyectos globales que no solamente gobiernen sobre el IPC, sino sobre el conjunto del proyecto moral de la sociedad? Mi sensación es que ha habido un vaciamiento de la interioridad de las instituciones. Y que cuando hay vaciamiento de la interioridad de las instituciones, porque las instituciones también tienen interior, entonces nos encontramos desconectados de los deseos reales de la gente. Ese problema que tenemos de un deseo que es incapaz de plasmarse en proyecto político es el mismo que tenemos en un país en el cual existe una enorme energía comunitaria, vecinal, familiar, pero sin embargo carece de todo el cuerpo intermedio capaz de llevar toda esa energía social de la base hacia arriba. Y las claves es más familia, la clave es mejores profesionales y volver otra vez a la profesión, realmente mayor autonomía de las instituciones y por supuesto también yo creo que regenerar los partidos políticos desde dentro. Tengo la sensación que cuando pedimos más partidos políticos, en realidad estamos intentando inventar o reinventar desde el Estado otra vez más sociedad civil. Hablabas ahora mismo de hay un deseo de cambio, pero parece que las instituciones no están a la altura de ese deseo de cambio. Bueno, Antonio, tú tienes escrito hace poquito que la generación de la Constitución ha hecho mutis y que las generaciones más jóvenes andan indignadas con bastante razón. ¿Por qué andan indignadas con bastante razón? Porque la generación de la transición estamos extintos, estamos en vías de extinción o estamos ya para el arrastre. ¿No es verdad? Bueno, no es tu caso, ¿no? Bueno, en mi caso para el arrastre puede ser el 24 horas, no sé. Eso todo. No exageremos. El asunto es que la situación actual de España, sobre todo ayer sacaron en la televisión española el día 27, pero hijos de la transición. Yo no soy hijo de la transición, yo soy de la transición. Y aquí están hijos de la transición y hay también muchos nietos de la transición. Porque claro, la transición se ha quedado tan antigua como a nosotros nos hablaban de la guerra de Cuba a Filipinas, pues es prácticamente la misma distancia, estamos lejísimos. Nosotros, la generación en vías de extinción, que deben proteger, porque quedamos ya pocos, pues tuvimos la conciencia de la guerra civil y la necesidad de salir de la guerra civil
y de llegar a un entendimiento los hijos de los vencedores como los hijos de los vencidos. Y hubo un proceso de consenso en el cual todo el mundo se dio algo, y el fruto es la Constitución del año 78, el Pacto Constitucional, que es pacto en cuanto a la forma de gobierno, que es pacto en cuanto al aspecto religioso y educativo, y que es pacto también en relación con lo autonómico. Pero ha pasado un día y otro día, ha pasado, y en este momento las generaciones hijas de la transición, y nietas, no digamos, se han encontrado con el dato, que es que hay la Constitución. Nosotros, cuando hablábamos del régimen, siempre era el régimen de Franco. Ahora ya los jóvenes líderes hablan del régimen como el régimen del 78, y hablan de la clase política. Para nosotros era la clase política. El régimen, pero somos nosotros la clase política. Entonces, esto es un cambio fundamental. Es un cambio fundamental. ¿Qué es lo que ven las nuevas generaciones? Pues las nuevas generaciones, y nosotros también lo vemos, pues que esto no ha funcionado todo lo bien que debía. No quiere decir que la transición haya tenido la culpa de todo, no. Pero evidentemente hay muchas cosas que no han funcionado bien. Y por debajo de la Constitución hay una especie de constitución implícita en España, que es un país que está todavía extinguido y que se mantiene extinguido en su sociedad. Hay como una ley, una ley del embudo, en virtud de la cual para mí lo ancho y para el otro lo estrecho, y una ley del péndulo, en virtud de la cual, si la situación es A, debemos pasar a la B, aunque la B haya sido la que hace 50 años nos haya hecho pasar a la A. Y dicho esto, claro, crisis económica, enorme cantidad de paro, escandalosa cantidad de paro en cuanto a los jóvenes, la situación de corrupción, que en el fondo enlaza con el viejo clientelismo. Todo esto hace que estemos en una situación nueva. Estemos en una situación nueva, que estén saliendo líderes nuevos. Yo no sé si el asunto es que en donde hay dos partidos va a haber tres partidos, no lo creo. Yo creo que con la ley electoral, si no se cambia la ley electoral, resultará que en vez de haber estos dos partidos, habrá estos otros dos partidos, y no se lo creo. Y después está todo el deseo, que a mí me desconcertó mucho, porque cuando me habló del deseo, a mí me da un poco de pudor hablar de los deseos, y prefiero, en fin, hay un deseo de cambio, Lo que hace falta es saber si ese deseo de cambio, como ha ocurrido tantas veces, supone barrer todo lo anterior y empezar a construir de nuevo, o si ese deseo de cambio supone modificar los puntos que no están funcionando. Yo evidentemente estoy por lo segundo. Y la palabra tiene las generaciones nuevas, los hijos y sobre todo los nietos de la transición. Bueno, yo creo que tenemos ya elementos de lo que podría ser la descripción del momento. La gran transición no ha pervivido como un sustrato social que las nuevas generaciones hayan percibido. Hay un deseo de cambio, un deseo que tiene mucho que ver con lo personal. Claro, si nos quedáramos en este análisis, podría quedar triste la cuestión, y seguro que podríamos profundizar y sería interesante. Yo creo a Juan Pablo que empiece su intervención ya dando un paso más hacia posibles vías de reconstrucción. Juan Pablo, he escrito hace poquito también una cosa muy interesante, rememorando lo que pasó en los años 70 en España, del pasado siglo. Un texto en el que dices que el pensamiento español, a partir de los años 70, se dedica a proporcionar los instrumentos de análisis para la reconstrucción de la democracia en España tras la dictadura de Franco. Por lo que nos han dicho Juan Antonio, John y Fernando, hace falta una nueva reconstrucción. Parece ser que es lo que hace falta. ¿Desde dónde crees que se puede hacer esta reconstrucción? Similar quizá a la que se hizo en los años 70 en España. Bueno, creo que sería de una osadía parte en pronunciarme con claridad al respecto, en primer lugar porque yo tampoco lo sé exactamente. Y las instituciones históricas no siempre son exactamente iguales. Yo soy historiador y es una profesión que lo que da es un enorme escepticismo y me produce una enorme perplejidad. Pongo dos ejemplos de lo que digo y luego trato de aproximarme a la pregunta.
Estamos hablando de agotamiento de un sistema de partidos y aparece en este momento ante la sociedad española como positivo, al menos todos los medios de comunicación, que va a abrir mucho más el juego, etcétera, un sistema de varios partidos. Bueno, uno estudia, por ejemplo, improviso, la República de Weimar, en Alemania en 1919-1933, y una de las causas que siempre se dice del fracaso del sistema es un sistema de 5 partidos. 11 gobiernos en X años y por lo tanto una ingobernabilidad, un desgaste absoluto, etc. Por lo tanto, si no recuerdo mal, lo que estáis aquí, incluso la ley de D'Hondt se hace como para rectificar el exceso, la excesiva proporcionalidad que entre otros casos tenía la propia Constitución de Weimar. Por tanto, estamos hablando de Estados Unidos, ponemos todos como un modelo de sistema bipartidista establecido. Yo no recuerdo, creo que es difícil encontrar una sociedad electoralmente más corrupta que los Estados Unidos en el siglo XIX. Es masivo, hay un presidente que le llaman su fraudulencia, son encarcelados por corrupción electoral hasta los años 20 o 30, pongamos una treintena de dirigentes políticos, etc. Y sin embargo nadie ha cuestionado el sistema norteamericano, que tiene problemas raciales, que tiene montones de cosas. Por lo tanto, con eso quiero decir que no sé muy bien cómo contestar a preguntas. Pero volviendo a la idea, no lo sé cómo se puede regenerar. Lo que sí sé es que en ese momento coincidieron muchísimas cosas. Había, y lo ha dicho Antonio Ortega de Zambrona, desde luego una conciencia absoluta en muchas de las generaciones que llegan, digamos, a hacer la transición, 70-75, de la necesidad de la recuperación como fuese de la democracia en España. Y el ideal democrático, que es un ideal europeísta, que es un ideal de una democracia, además, no solo como política, sino como moral, etc., después de la guerra civil, después de 40 años de dictadura, constituye verdaderamente una ilusión colectiva, absoluta, como pocas veces se ha podido dar en una determinada coyuntura en un determinado país. Tener tan claro aquello que hay que hacer, que se debe hacer, que es excelente que se haga y que encima se hace y con todos los problemas que puede tener la transición se hizo bien. Esa es una situación irrepetible. A mí, como otras personas que están en la mesa, me gustaría debates sobre qué es una sociedad, no tanto sobre si 2 o 3 partidos o lo que sea, qué es una sociedad justa, qué es una democracia moral, qué es cómo se regenera la vida pública, cuál es la condición del político, qué es digamos, cosas, ¿no? Un debate, introducir en los debates. Una sociedad justa es un tema interesantísimo, ¿no? ¿Qué son derechos y qué no son derechos? ¿Qué es una sociedad? ¿Dónde está el ámbito de la libertad y el ámbito de la igualdad? Bueno, digamos que en torno a esos temas, que son también muy abstractos y muy generales, se puede discutir mucho. Obviamente, a corto plazo, ya se ha dicho aquí, sí que hay una urgencia de regeneración. Yo tampoco creo que necesariamente esté totalmente agotado el sistema. Hay una conciencia de agotamiento, no hay una ilusión moral tan fuerte como la que pudo haberlo al principio de la transición, y no tenemos un proyecto tan claro de lo que queremos para España, de ninguna forma. Tampoco en Europa, que se ha ido también desdibujando el proyecto europeo. Pero bueno, por tanto, es urgente la regeneración y a mí me parecería idóneo que surgiesen como proyectos morales para un país, pues otros ideales de tipo social que se han venido discutiendo durante bastante tiempo, en los últimos 30 años, la filosofía crítica del recuerdo. Juan Pablo decía que no iba a contestar, pero me parece que nos pone una pista muy interesante. El deseo de cambio probablemente requerirá una regeneración institucional, pero hace falta, decía él ahora mismo, no sé si lo interpreto bien, una conversación prepolítica, no solo sobre cómo modificarse las instituciones, sino qué es una sociedad justa, qué es una sociedad moral. Hace falta, dice Juan Pablo, una conversación nacional sobre cuestiones no solo vinculadas, digamos, a la mecánica institucional. Hace unos días, precisamente hablando de conversación, Julián Carrón, presidente actual de la Fraternidad de Comunismo y Liberación, apelaba a esta conversación en un artículo que publicaba en ABC. Decía, lo que decidirá el futuro de Europa, podemos decir de España,
es si se convierte en un lugar de encuentro real entre diferentes propuestas de significado, por dispares y múltiples que sean. Ahora es cuando comienza para Europa, para España, la prueba. Espacio de libertad quiere decir espacio donde poder narrarse, que cada uno ponga a disposición de todos su visión y su modo de vivir. Esta colaboración facilitará que nos conozcamos a partir de la experiencia real de cada uno y no de estereotipos ideológicos que hacen imposible el diálogo. Perdón, hacía una invitación a la conversación, al narrarse de las diferentes identidades. Antes Juan Antonio ha dicho, España es un país escindido, se podría añadir un país poco acostumbrado a narrarse. Fernando, ¿tú cómo crees que se puede recuperar una conversación nacional en la que se haga el ejercicio de narración, en el que el de derechas, el de izquierdas, el católico, el narre su propia experiencia, sin darla por supuesto, que es habitual en España? Todo el mundo da por supuesto quién es él y quién es el otro. Sí, yo primero afirmar que es cierto que además de las políticas económicas, de las políticas de bienestar, hacen falta políticas de sentido, que es lo que genera un proyecto en un colectivo, las políticas de sentido. Ayer hemos encontrado unas sorprendentes declaraciones del primer ministro británico, Cameron, diciendo que Reino Unido es un país cristiano. Esto es política de sentido. Es política de afirmar una serie de valores que son las cosas por las que la gente da la vida y por las que la gente quiere servir a un país, no simplemente por ser ciudadanos clientes o por cierto consumismo cultural. Entonces creo que tenemos ciertas tentaciones en nuestro país, tentaciones de más estatalismo, es decir, esto lo solucionamos tomando el Estado y arreglando las cosas. No es así. Tentaciones de idealismo y de divisionismo también, de división en nuestro país, ¿no? A mí me ha asustado bastante los discursos de odio, los discursos de revancha, porque el problema es un problema que anida en nuestro propio corazón como país. Creo que existen oportunidades para narrar y oportunidades para reconstruir. Creo que harían falta tres cosas: reconstruir redes, redescubrir valores y regenerar instituciones. Por ejemplo, y tenemos una experiencia muy real sobre esto, España ha aguantado bien la crisis. ¿Por qué? Por las familias. ¿Qué hemos aprendido de esta crisis? Un 76% de los españoles han dicho recientemente en una encuesta que salimos de la crisis como país sin haber aprendido nada. Esto es algo que no podemos permitirnos. No hemos podido sufrir tanto para no haber aprendido nada. Si algo hemos aprendido es que la familia sigue siendo crucial. Y este país debía alcanzar un consenso mucho más importante sobre familia. Un consenso transversal, que no fuera solamente defensa de católicos o de conservadores, sino que todos tuviéramos claro que la paternidad, que la fraternidad, que la maternidad son cuestiones cruciales, no solo para aguantar las crisis, sino para generar ese sujeto fundamental en nuestro país. En segundo lugar, creo que es verdad que ha habido una fuerte crisis de las instituciones, pero hay algunas instituciones que han aguantado. Y las instituciones que han aguantado se han basado en el fuerte profesionalismo. Por ejemplo, la justicia, que evidentemente tiene sus disfunciones, pero la justicia ha funcionado en nuestro país en estos últimos 4 o 5 años. Eso ha sido posible gracias a una configuración profesional muy fuerte. Una profesión que no es solamente procedimientos, sino que también es fe, también es profesional. Y esa fe en la autonomía de tu profesión, en la competencia que tú tienes como juez, es clave para reconstruir nuestro país. Es preciso, por lo tanto, reconstituir lugares donde las profesiones tengan alma. Yo no sé hasta en qué momento dejó de ser real o empezó a ser ridículo cuando llegas a la universidad decir yo vengo aquí a buscar la verdad. Cuando dices esto te dicen, bueno, usted está situado evidentemente en un campo ideológico muy determinado. ¿Cómo es posible que la universidad haya hecho dejación de la búsqueda de la verdad? Y que cuando alguien se está formando en la universidad no esté formándose simplemente para aplicar técnicas, sino que quiera dar su vida a ser médico, ser sociólogo, ser psicólogo o ser ingeniero. La gente quiere otra vida, la gente quiere vida, no quiere meramente procedimientos. Y finalmente existen 2 ámbitos muy importantes para reconstruir nuestra sociedad. Cuando las palabras están quemadas, cuando las divisiones son tan fuertes, cuando el militar en un partido significa que te estigmatizan, es necesario buscar otro lenguaje. Y el arte es uno de estos lenguajes. Es necesario buscar otros lenguajes públicos. Y el arte es una gran experiencia de encuentro, lo hemos visto en Edades del Hombre, lo hemos visto en el Camino de Santiago mismo, donde podemos empezar a compartir. Necesitamos liquidar, por otra parte, el laicismo. El laicismo es uno de los grandes males de nuestro país.
donde lo que se dice es que frente a las guerras religiosas, frente a los conflictos religiosos, lo que vamos es a dejar de hablar de religión. Y el laicismo se ha convertido en un paradigma aplicable a muchas cosas en la vida pública. Cuando el problema es la política, vamos a dejar de hablar de política. En la cena de Navidad no hablas ni de religión, ni de política, ni de televisión, ni de cadena ves, ni... ¿De qué hablamos? Del pavo. Hablamos, porque de otra cosa no podemos hablar. Un país que hace dejación de conversar libremente sobre las cosas, un país en el que la gente cuando habla en la cena de política acaba enfadándose con su cuñado, cosa que también es normal por otros motivos, es un país con un problema serio, es un país en el que no puedes hablar, pero si no puedes hablar de que ha sido un retiro el fin de semana, sino que dices, no, he ido a una casa rural, ¿qué casa rural? Bueno, un monasterio. Y te dicen, pero eso no es una casa rural, eso es, usted se ha ido a lo religioso, lo confieso. Sí, así. Y finalmente es necesario más pensamiento. ¿Dónde están los intelectuales en este país? Tenemos periodistas, no por nada, Fernando. Tenemos líderes de opinión, pero tenemos pensamiento profundo. Existe una gran recuperación de valores. Muchísima gente está apostando por el medio ambiente, los vecinos crean huertas, la gente genera cooperativa, hay una gran revolución digital y una gran actividad y generosidad en Twitter, en Facebook, también hay mucha tontería, pero hay mucha gente comentando cosas. ¿A dónde llevamos esa energía? Yo tengo la sensación de que necesitamos no solamente pequeños partidos que marquen la diferencia en el Parlamento, sino que necesitamos como ciudadanos experiencias concretas de sociedad civil transversal, donde nos pongamos la visión no en nosotros mismos ni en mi identidad, sino en el proyecto, en las personas sin hogar, en la defensa de, decíamos antes, el genocidio armenio todavía no ha sido reconocido por España. Qué buena causa para unir a gente de diferentes confesiones, de diferentes ideologías. Necesitamos experiencias de éxito que nos demuestren que toda esa energía que hay en lo social, en lo comunitario, puede pasar hacia el resto de la pirámide. Juan Antonio, tú escribías, gracias Fernando, escribías en El País hace poco que hay tres Españas, la conservadora, la progresista y la nacionalista. Probablemente se podrían añadir más, no lo sé. Las tres, si me permites, me parece que están perplejas, con dificultades para mantener en pie sus certezas. Pero esos tres Españas, o otras, hubo un momento en que conversaron. ¿Tú por dónde ves la posibilidad de retomar esta conversación nacional tan necesaria de la que estaba hablando Fernando? Hablemos de conversación, conversemos. Conversar significa converger en algo y tener pues algún punto de vista en común, alguna discrepancia para llegar a algún punto. El problema, hay muchos problemas. Uno de los problemas que yo veo más preocupantes en este momento en España es que no hay un buen modelo de conversación pública. ¿Qué tenemos de modelo? Bueno, pues si se trata de hablar, el Parlamento es para hablar. Es muy mal modelo de conversación porque no hay conversación entre partidos. Cuando yo estuve en el siglo pasado en el Parlamento, como miembro del gobierno, todavía yo creía que se podía hablar y decir, bueno, un argumento, pues usted tiene razón en esto. No, vamos a ver, el que está en el otro sitio no tiene ninguna razón. ¿Por qué? Porque está en el otro sitio. Y el que está en mi propio sitio tiene siempre razón. ¿Por qué? Porque está conmigo. Es deplorable, absolutamente lamentable, un pésimo ejemplo lo que está ocurriendo en este momento en el Parlamento Español, en el que están los portavoces, más bien que portavoces, portacoces, porque lo único que hacen es las voces recíprocamente, y en lo que, si sale el asunto X, por ejemplo, la corrupción. Es un corrupto, fíjese usted lo que está pasando con el Gürtel y con el señor Bárcenas. Es decir, bueno, pues lo que está pasando es muy penoso con el Gürtel y el señor Bárcenas. No, pero usted fíjese lo del ERE en Andalucía, la vergüenza de cuántos están procesados y cuántos están imputados, etc. Usted más. No, más es usted. Eso es un pésimo modelo de conversación. Espero que este modelo de conversación de aquí sea mejor. El otro modelo... Parece que sí, que va mejor. El otro modelo es el de los tertulianos. Esta es una... No sé si es una democracia, pero si fuese una democracia, es una democracia tertuliana, en la que aparecen unos señores, señoras, en la que hablan, pero se quitan la palabra, está hablando, le interrumpen, llevan
su guión propio y además, una vez que los vas conociendo, son perfectamente previsibles lo que va a decir. Este va a decir que hace el Partido Popular, este va a decir el Partido Socialista, este va a ser independentista. No es un momento. No. Hay que buscar, en esto que decía, una conversación para llegar a narrativas con sentido distinto, en la que se escuche a la otra parte, los que procedemos a la época aquella de los cuadernos creados para el diálogo, pues aprendimos muchas cosas. Una de ellas es que hay que buscar al complementario. Busca a tu complementario que marcha siempre contigo, y suele ser tu contrario. Si no escuchas al otro, pues evidentemente no podrás argumentar. Esto es una de las carencias grandes. Y después, lo que se decía hace un momento es sobre la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, hay muchos tipos de verdad. La verdad científica está apoyada en la experimentación y en la comprobación. Pero hay muchos tipos de verdad. La verdad que está referida a la fe, a los apegos de cada uno, que hay que respetarlos. En España, uno de los problemas que tenemos es que no hay suficiente respeto al pluralismo de los apegos. Y este señor, si no tiene ningún apegos, es un miserable. Claro, eso es muy, muy difícil. Y en el campo religioso, que estamos tocando, pues pasa lo mismo. La confesionalidad, la comunidad católica, cristiana, para hablar de otras confesionalidades, ha disminuido, pero de repente nos encontramos que hay otras confesionalidades laicas, en el sentido de que son indiscutibles. Y si tú osas decir que esto no es así, entonces quedas inmediatamente excomunicado o excomulgado o lanzado a las tinieblas exteriores. Yo creo que esto habría que salir de ahí. Yo creo, Juan Pablo, que ha quedado retratado el déficit narrativo, ¿no? ¿Nos podías, no sé si nos puedes ilustrar sobre algún superávit? ¿Tenemos algún sitio de donde tirar para romper? No sé si esta es una tradición española, tú nos dirás. Lo ha sido, sin duda alguna. Parecía haberse sido superada esas distintas Españas, que decía progresista, conservadora y ahora nacionalista. Durante mucho tiempo hablábamos de dos Españas, la liberal y la tradicionalista, y efectivamente han sido muy excluyentes, ¿no? Uno de los grandes momentos de la transición ha sido un gran momento de la historia, entre otras cosas porque ahí sí que pareció, y de hecho fue así durante mucho tiempo, una voluntad decidida de superar el enfrentamiento de narraciones, de relatos, de interpretaciones de la historia de España, de visión de la vida y de la sociedad, y que se llegó a un consenso de tipo plural, en el que quedaba integrado de alguna manera las distintas tradiciones, las distintas historias. No se pidieron responsabilidades a nadie, no se le olvidó nada, contrariamente a lo que muchas veces se lee por ahí. Hubo una gran conciencia de lo que había ocurrido en España y una memoria muy cercana de lo que había sido la guerra civil y la dictadura de Franco, y por tanto era un gran momento para España superar todo aquello. Es verdad que efectivamente he perdido aquel impulso y aquella fuerza de la transición, pero 30 o 40 años después, efectivamente eso parece historia antigua a mucha gente y por tanto no se tiene esa misma conciencia. A mí lo que me preocupa, y en ese sentido, pues es verdad que no encuentro una respuesta, pero viendo algunas de las cuestiones que están diciendo, dónde están los intelectuales, en búsqueda de la verdad, etc. Bueno, el tiempo no es que han desaparecido todos los intelectuales, pero la verdad es que el tiempo del pensamiento es muy distinto del tiempo de la actualidad y de la urgencia de la actualidad, y mucho más con el tipo de sociedad que vivimos ahora, en donde solamente es historia antigua no la transición, es historia antigua no del martes pasado prácticamente, ¿no? Porque es verdaderamente solo se vive de la excitación del momento, lo cual es gravísimo y malísimo en muchísimas cosas. El tiempo del pensamiento es lento. Los intelectuales existen, nos han quitado oscuros, entre otras cosas, porque efectivamente los creadores de opinión hoy son otro tipo de cosas. Serán los tertulianos, serán los medios de información, serán las personalidades del mundo deportivo, de los concursos, de lo que fuese. Crean más opinión, personalidades que salen de esos programas escandalosos, digamos, un filósofo analítico que está estudiando qué es la verdad desde la perspectiva del lenguaje. Bueno, y eso es así, y es trágico. No hay autoritas moral en el pensamiento para ejercer sobre la sociedad. Además de eso, efectivamente, estas sociedades modernas son sociedades plurales, son sociedades abiertas, y tal vez no hay verdades absolutas.
y por tanto vivimos en eso que decíais ahí, a ver, una especie de pluralismo agónico sin saber muy bien a qué atendernos. De manera que creo, es verdad que la respuesta sería volver por pasivo todo este pesimismo que yo he dicho, donde hay el pensamiento y el moralismo, la ética no es fundamento de la sociedad, hagámosla. El problema es que engañarse, pensar que el tipo de información que hoy recibe en la sociedad es fácil meter en píldoras de ética, píldoras de verdad, grandes reflexiones sobre el mundo, la sociedad, etcétera, es difícil, muy extremadamente difícil, pero bueno, digamos, habrá que seguir por todos esos caminos, digo. Pluralismo, nos decía ahora mismo Juan Pablo, ningún miedo al pluralismo es la condición. Quizá para la conversación el problema, como decía hace un momento Fernando, es que ese pluralismo no se expresa, no se relata. No se cuenta lo que se considera más preciado, no se abre un espacio de experiencia. Y sin embargo también tenemos experiencia de que cuando eso raramente se pone en marcha, abre una dinámica diferente. Yo no sé, John, si tú nos puedes abrir un horizonte, porque yo no querría solo detenerme en el análisis negativo. Tienes escrito con mucha precisión esa identidad española guerrera y excluyente, ¿no? Pero precisamente porque tú lo has retratado también, tú ves dónde hay conversación, dónde hay narración, dónde hay una posibilidad de cambio ya existente, o resulta difícil encontrarlo. Quería referirme antes a una cosa que ha dicho Juan Antonio acerca de la conversación y dónde está la conversación en España. Yo tengo un amigo común, Juan Pablo, Pacho Unzueta, que fue el jefe de opinión durante mucho tiempo del país, pero sobre todo, digamos, su gran especialidad es el fútbol. El fútbol, pues Pacho es uno de los mejores escritores de fútbol de todos los tiempos. Entonces, el Pacho solía decir, hace como 20 años, que ya los buenos aficionados no son los que van al campo, al estadio, a jugar a su equipo. Son los que ven el partido por televisión. Pero ya los superceolíticos, los estupendos, son los que ni siquiera ven el partido por televisión y se limitan a leer la crónica en el periódico el día siguiente del partido. Bueno, es difícil saber dónde está el buen aficionado al fútbol, decía Pacho, y es difícil saber en estos momentos también dónde está la conversación. Yo creo que una prueba de que tanto Juan Antonio como yo estamos para el arrastre ya es que solamente se nos ocurre lo del Parlamento y las tertulias como ámbitos de la conversación. El otro día, hablando con mi hijo mayor, que es profesor en una universidad china, etc., hacía una observación sobre los vídeos del Estado Islámico, los horribles vídeos del Estado Islámico, los vídeos de ejecuciones, y decía, no es casual que hayan utilizado, digamos, Internet como la vía de difusión de estos vídeos, porque la gente ya no va al cine y ni siquiera ve las series de televisión. Lo que se está imponiendo es un género distinto de realismo cruel, de realismo sucio, digamos, a través de Internet, que es donde la gente está colgada, digamos, en estos momentos. Por tanto, digamos, hay un elemento de cambio tecnológico acelerado, una síntoma tecnológica que está influyendo en las formas de conversación, de contacto, etc. En teoría siempre tenemos al otro extremo del lenguaje. Yo creo que Freud era el que decía que ni siquiera dormimos sordos, ya después del descubrimiento del inconsciente sabemos que al otro lado del lenguaje, que es lo que nos constituye, al otro lado de la lengua, siempre está lo que compartimos con el otro, y por tanto, aunque sea de una forma delirante y fantástica, siempre estamos en una conversación con los demás. Pero esto es, digamos, un horizonte teórico. En realidad, cuando se habla de la conversación política, hablamos de otras cosas. Para que exista la conversación, como decía Juan Antonio antes, tiene que haber algún punto en común. Por lo menos un código.
Creo que nos pongamos de acuerdo sobre qué significan las palabras, ¿no? Y esto es lo que creo que ha hecho crisis. Todos seguimos hablando en español, pero yo creo que las palabras significan cosas muy distintas. No me gusta la palabra generación, te voy a decir después por qué, pero en fin, sobre todo porque no creo que sea un concepto, a pesar de Marías, digamos, y de Ortega, un concepto muy sistemático. Y además se ha hecho un abuso, yo creo, en los últimos años, del concepto de generación, ¿no? Yo creo que ya era abusivo en su momento aquello que decía Marías, de que el pueblo es un concepto muy vago, etcétera, sin embargo, lo de generación es muy preciso. Yo no veo precisión en el concepto de generación, no veo que haya, digamos, una gran ventaja frente al concepto del pueblo. Pero en cualquier caso, digamos, hay unos claros desacuerdos, unas claras disyunciones semánticas en algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, el concepto de competencia. El concepto de competencia. Es decir, a las nuevas generaciones se les ha educado para la competencia, en una sociedad competitiva. A nosotros también se nos ha educado para la competencia. Pero la competencia para nosotros quería decir sobre todo competencia profesional. Quiere decir meritocracia. Es decir, que aquella persona, digamos, competente en su ámbito, tendría un reconocimiento social en función precisamente del mérito de haber adquirido, digamos, unas destrezas, de haber trabajado, digamos, con esas destrezas y de haber conseguido así, digamos, un cierto reconocimiento social. Y la competencia es otra cosa, digamos, es la competencia en el sentido más ultradarwiniano que podría pensarse, digamos, es la lucha de todos contra todos y el que más chifle capador, que dicen en castellano. Obviamente, digamos, esa es una disyunción semántica básica que está impidiendo, digamos, que nos enteremos de qué hablamos, o sea, cuáles son las bases semánticas de un código común. El pasado desaparecido. Sí, el pasado desaparecido, cualquier idea de esto es desaparecer el futuro, ¿no? Pero vamos, el pasado desaparecido hace bastante tiempo. Ustedes han oído, por ejemplo, hablando de estos nuevos partidos políticos, a los detractores del régimen del 78, algún discurso vagamente histórico. No tienen ni idea de lo que pasó. Recuerdo que Juan Carlos Monedero, digamos, hace unas semanas decía aquello de que Hobbes escribió el Leviatán después de la noche de San Bartolomé, ¿sí? Un siglo después de la noche de San Bartolomé. Si iba a esperar un poco más, ya ni lo escribe. Escribió el Leviatán después de la decapitación de Carlos I. Eso no entraba, por supuesto, es porque no hay un discurso histórico. Por eso los podemos hablar del Juego de Tronos, hablar de las series de HBO, etc., porque no existe ya, digamos, un discurso histórico. Donde no existe un discurso histórico, no existe una identidad. Historia es la memoria de los pueblos. Y, digamos, en el caso de España, pues había una historia. Y todavía en la transición, los de la generación de la transición, perdón, sabíamos esa historia. Pues esa historia ya no se ha enseñado. Y no se ha enseñado ¿por qué? Digamos, porque se han roto los consensos sobre qué historia debe enseñar. Pero los nacionalistas no admiten que se enseñe otra historia que la suya, digamos, la izquierda no admite que se enseñe otra historia que la suya, y los conservadores tampoco admiten que se enseñe otra historia que la suya en este caso. Ha habido una radicalización conservadora también en la visión de la identidad española. Yo creo que yo apunto una cuestión decisiva. No hay conversación, no hay un narrarse, sino hay un lenguaje en el que todos podamos entendernos. El lenguaje es el lenguaje de las palabras, evidentemente, estoy ante un catedrático de literatura, que voy a decir, pero el lenguaje es también un canal en el que la experiencia de unos y de otros se pueda compartir, en el que uno pueda reconocerse en el otro, reconocer los términos en el que el otro formula la experiencia. Yo creo que esta es una cuestión esencial. Quizá el lenguaje del deseo, el lenguaje de los infinitos deseos, el deseo de infinito, pueda ser un lenguaje en el que narrarse. Nos queda muy poco tiempo. Yo les voy a pedir a nuestros invitados una intervención rapidísima, conclusiva. La narración, la conversación, además de un lenguaje, requiere de la estima por el otro, del reconocimiento del otro como valor. Hannah Arendt, que es una tipa feminista a estas cosas,
decía que en la vida común hay que superar el resentimiento. Y la cosa no es fácil. Porque claro, si el otro es enemigo, tú siempre estás resentido hacia el otro. Y decía Arendt, la única solución para superar el resentimiento es la gratitud. Una gratitud fundamental, decía Hannah Arendt, por las escasas cosas elementales que nos vienen dadas. Y en el ámbito de la política, decía Hannah Arendt, la gratitud pone el acento en el hecho de que no estamos solos en el mundo. El otro, el diferente, como un bien. Telegráfico, 1 minuto a cada uno. ¿Quién nos puede ayudar en este momento en que vive España a reconocer al otro, al diferente? Hablaba antes Juan Pablo de una sociedad plural, al diferente como un bien. No estamos solos en el mundo. Afortunadamente. No sé si afortunadamente, hay quien preferiría estar solo en la isla, pero no estamos solos en el mundo. El peor camino es el del resentimiento. Yo he tomado nota de la cita de Hannah Arendt, que era una señora de una alta calidad. No estamos juntos en el mundo. El resentimiento es lo peor. El resentimiento tiene un componente, que decía Scheller, un componente de incomodidad, de quererse vengar, pero no poderse vengar, y de envidia, que es la peor receta para poder dialogar con el otro. En cambio, la solidaridad, la consideración de que el otro tiene una naturaleza como la mía, lo que llaman la koinonia, y perdóname la cursería de la koinonia, que no es un coñazo, es una realidad, koinonia, en la conciencia de que somos todos de lo mismo, y por todo estamos gozando y sufriendo pues las mismas miserias y los mismos éxitos. Yo creo que el respeto, definitivo, el respeto bajo el que decía Kant. Bueno, muy rápidamente. Yo creo que hay 4 posiciones básicas en el discurso cultural europeo en general. Son la posición entre la naturaleza y la cultura, la posición entre lo sagrado y lo profano, la posición entre lo uno y lo múltiple, desde Platón por lo menos, y la oposición entre lo mismo y lo otro. Generalmente, las identidades transaccionales son identidades que hacen hincapié en los segundos términos de estas oposiciones, no en los primeros. Es decir, aquellos que piensan que la identidad está A en la naturaleza, es algo natural, B, que es algo sagrado, C, que es una cosa única, y que, por otra parte, que es lo mismo, lo idéntico a sí mismo, continuamente, la identidad es lo idéntico a sí mismo, van obviamente, digamos, a un tipo de identidades culturales, belicosas y generadoras de antagonismos. Yo creo que esto es lo que ha estado sucediendo, digamos, en la cultura española y yo diría que en gran parte de la cultura europea, digamos, durante los últimos años. Un deslizamiento a través de estos planteamientos identitarios, desde las identidades de consenso, la identidad de la Constitución del 78, la identidad de la transición, hacia, digamos, estas identidades del primer polo de las oposiciones, las identidades que hacen hincapié, digamos, en lo inmutable, en lo no negociable, en lo pétreo, en lo estático. Yo creo que se trata de recuperar precisamente esa segunda fórmula de la identidad dialógica, y en ese sentido hay que integrar no al otro, sino al enemigo. Lo que Hannah Arendt decía es que el enemigo es nuestro bien político más preciado. Rápidamente también, yo no conozco ninguna sociedad, por lo menos las europeas, no sé si alguna sociedad oriental es mucho más homogénea, no conozco ninguna sociedad europea que no sea una herencia mixta. Todas, la que uno pueda pensar. Vayan ustedes, si Madrid es poco interesante, se va uno a Toledo, y hay visigodos, mozárabes, musulmanes, judíos, europeos, puesto que algunos de los edificios fantásticos decimos que son españoles, los arquitectos eran franceses o flamencos o lo que fuese. Todas las sociedades europeas son herencias mixtas. En segundo lugar, y volviendo a la primera expresión que dice sociedad justa, no hay sociedad justa si no es una sociedad inclusiva, es decir, en que
tanto más siempre, pero tanto más ahora, con todas las nuevas inmigraciones que recibimos de tantísimos sitios y la movilidad territorial que hay en Europa y en muchos otros continentes. Y en tercer lugar diría que ese otro, a mí por lo menos, siempre que me adentro en una cultura que no es la mía, me produce una curiosidad inagotable, una admiración extraordinaria, y por poco que aprenda algo, noto como una especie de enriquecimiento y satisfacción de tanto intelectual como de otro tipo extraordinario. Fernando. Si vivimos en un país fantástico, ¿no? Un país cuyas grandes energías sociales son conocidas por todos, y vemos las cosas de las que podemos sentirnos orgullosos en los últimos años, en las últimas décadas, todas se relacionan con los otros, ¿no? La resistencia pacífica frente al terrorismo etarra, las grandes manifestaciones de un país que ha logrado no tener reacciones de odio, ¿no? La integración de los inmigrantes en nuestro país, 6 millones de personas en los últimos 15 años. No ha habido una reacción xenófoba en España. El fuerte apoyo a la familia, las reacciones de solidaridad y de movilización, el trasplante de órganos, casi todo lo que tiene que ver con la gran energía en España tiene que ver con la ayuda al otro, con el volcarse al otro. Y creo que aquí es donde tenemos que profundizar. Existe un tercio de personas en nuestro país que buscan un estilo de vida nuevo, que buscan autenticidad, que buscan calidad, que buscan cosas reales, que conecten lo público con la transformación de la vida privada, como no podía ser de otra forma. Pero para eso no necesitamos solamente pluralismo, ni necesitamos solamente innovación, sino que necesitamos ser profundos. En nuestro país es imposible ser plurales si tú no sabes quién eres. Si tú cuando hablas con el otro caes en el mero relativismo o caes en el mero folclore de intercambio de estampillas de colores. Por lo tanto, necesitamos personas sólidas, y esto se manifiesta en todos los ámbitos, incluso en el empresarial, ¿no? Esta mañana la Harvard Business Review publicaba un artículo sobre esta cuestión, la necesidad de un humanismo digital, de un humanismo mucho más profundo en nuestros directivos. Y esto nos lleva a tener que abrir nuevas vías en nuestra sociedad, y vías que no tienen que ver con el poder. No es necesario un asalto al Estado. Lo que es necesario es que existan experiencias radicales de autenticidad. Experiencias radicales de transformaciones, donde en lugares, aunque sea pequeño, aunque sea el barrio del Gallinero, el asentamiento del Gallinero en la Cañada Real, se hagan realmente transformaciones que asombren no por su espectacularidad, sino por su autenticidad, porque es realmente posible, ¿no? Yo creo que la gente realmente pide otra vida, la gente pide nuevos espacios abiertos, espacios en los barrios, espacios dentro de sus empresas, donde poder pensar, donde poder integrar vida privada, vida pública, y a fin de cuentas vincular esto que hablábamos, ¿no? Ese deseo enorme de la gente de una vida justa y ese infinito que nos pide. En el fondo es lo que decíamos antes, claro, el cambio es global, es global pero no nos pierde. Porque al final nos lleva a una cosa muy clara, nos lleva a la persona, porque era lo que decíamos al principio, la única teoría del todo es el amor. Yo le agradezco a los 4 invitados su disciplina, porque han cumplido rigurosamente el tiempo que se le ha pedido. Yo creo que sería pretencioso intentar sintetizar esta mesa redonda, que ha sido de una riqueza realmente llamativa, porque uno, cansado de oír siempre las mismas cosas, cuando de pronto ve a 4 personas como las que hemos tenido aquí, abrirle la cabeza, ayudarle a pensar de otra manera, ayudarle a uno a mirar de otra manera lo que tiene delante, se agradece, y se agradece profundamente. Yo estoy agradecido porque ha aprendido muchísimo. Nos han dicho, hay un deseo de cambio, hay un deseo real, hay un deseo justificado. Ese cambio tendrá que ser institucional, tendrá que implicar una regeneración política necesaria, pero, como decía Juan Pablo, es un cambio también que requiere de algo prepolítico, de preguntarnos qué es una sociedad justa, qué es una sociedad moral, de una conversación, hemos dicho, es necesaria una conversación que busque expresar quién es cada uno, ejerciendo una libertad que decía Fernando muy significativamente. La libertad se ejerce en la comida familiar, en la que ya no se puede hablar, pues desde ese espacio tan familiar es necesario reconquistar la conversación. Una conversación que decía se basa en lo que tenemos como común, en lo que nos une a todos.
en lo que nos hace ser lo mismo. Claro, eso requiere, decía yo, recuperar un lenguaje que nos permita entendernos, entender al otro en una sociedad plural sin miedo a pluralidad alguna, sin dar nada por supuesto. Quizá ese lenguaje tenga que ver con el lema de este Encuentro Madrid. Podría ser infinitos deseos, deseo de infinito. A lo mejor el lenguaje en el que nos podemos reconocer es nuestro deseo de justicia, nuestro deseo de una sociedad diferente, nuestro deseo de muchas cosas y de significado, decía también Fernando antes. Políticas de sentido, conversación sobre el sentido, esa conversación que frecuentemente no existe en España. Y claro, para eso hay que buscar nuevos lenguajes, hay que hacer un ejercicio. Hay que hacer un ejercicio, puede ser el arte, puede ser cualquier otra, pero eso requiere un trabajo para formular la propia experiencia y para encontrar lenguajes en los que reconocerse. Porque ya hemos visto que seguir en cierta cinta transportadora no permite la conversación. Infinitos deseos, deseo de infinito, que es el lema de este Encuentro Madrid. Empezábamos diciendo que el origen de esta reconstrucción social puede partir de ahí. De hecho, los que organizamos el Encuentro Madrid, los que estamos implicados en él, estamos convencidos de que el deseo es el punto de partida, de que el deseo de una sociedad más justa, de vivir con el otro, es lo que permite construir. Y estamos convencidos también de otra cosa, de que aquello que unifica todo deseo, todos los deseos, es el deseo de infinito. Nosotros, con San Pablo, en su discurso en el Areópago de Atenas, decimos que el deseo de infinito es una categoría histórica, es lo que mueve a los pueblos. Y como Zambrano, María Zambrano, nuestra María Zambrano, decimos que la democracia es la sociedad en la cual no solo está permitido ser persona, sino que es exigido ser persona. Y añadía María Zambrano, también una señora humanista, como Hannah Arendt, que la persona necesita de presencias, necesita presencias. Es decir, decía María Zambrano, necesita verdad, necesita infinito, digo yo. No hay democracia sin presencias, no hay democracia sin conversaciones como las que hemos tenido hoy. Ejercicios en los que uno relata al otro su propia experiencia. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias a todos.